Bienvenidos al tercer bloque de conexiones, que este tiene por nombre la toma de decisiones. Este bloque tiene que ver con cómo la toma de decisiones es universal. La toma de decisiones puede ser individual o puede ser colectiva, pero siempre, siempre, siempre existirá. Entonces, vamos a dialogar o vamos a platicar un poquito sobre el proceso de toma de decisiones. ¿Y qué es una decisión? Pues al final de camino, una decisión siempre es una bifurcación, o yo lo veo como una bifurcación que entre dos o más alternativas. La decisión se vuelve a veces difícil de tomar cuando esas dos o tres alternativas o cuatro o n número de alternativas, todas tienen y presentan sus mismas ventajas o desventajas. Es decir, que no se ve un claro ganador de cuál es la mejor decisión que habremos de tomar. Todos los seres humanos, todos los seres vivos, más los seres humanos que somos más racionales, tomamos decisiones todo el tiempo. Desde a qué horas conectarte en las sesiones de Zoom, hasta qué carrera estudiar, hasta con quién ser amigo y quién no, etcétera, etcétera. Y somos producto de todas nuestras decisiones, buenas y malas. La inmensa mayoría de decisiones que han tomado son muy buenas. Y son muy buenas con el contexto que han tenido. Entonces, felicidades por todas sus buenas decisiones. Las empresas no están exentas de las decisiones. Se deben a sus decisiones como tal. ¿En qué momento invertir? ¿En qué momento dejar de hacerlo? ¿En qué momento hacer alguna publicidad? ¿En qué momento o de qué manera hacerla? Etcétera, etcétera. Son, entre otras, un cúmulo de decisiones. Cuando estamos hablando de decisiones dentro de la consultoría administrativa, pensemos que es la guía o nosotros como consultores la guía para poder hacer que aquellas empresas tomen las mejores decisiones. Es decir, nuestra experiencia a partir de las decisiones que tomamos nos van dando la pauta para guiar a otros hacia nuestras recomendaciones y sus decisiones. Muy bien. Entonces, cuando hablemos de decisiones, pues existen diferentes, infinitos tipos de decisiones. Por ejemplo, una decisión individual. Oye, ¿me conectaré o no me conectaré? ¿Me iré a comprar algo a la tienda o no lo haré? Etcétera, etcétera. Muy bien. Las decisiones gerenciales, en donde no depende de ti, irónicamente, o también dentro de las circunstancias, entre más líder seas, y embonándolo con el bloque anterior, entre más líder seas, tus decisiones son más gerenciales y son a veces más en condiciones de riesgo. Es decir, te toca tomar decisiones más difíciles. Entonces, métodos para tomar decisiones es lo más recomendado para poder ir fortaleciendo poco a poco tus habilidades gerenciales como tal. Muy bien. Dentro de eso también están las decisiones programables, cosas que no son inmediatamente en este momento, que si no sabes que esa decisión que vas a tomar impactará en algo que va a pasar en cierto tiempo que ya lo tienes predestinado. Por ejemplo, una decisión programable es el estudiar para terminar y tener una licenciatura. Es una decisión programable. La has estado programando durante varios tiempos. Decisiones con condiciones de certidumbre. Acá hay decisiones que la tomas cuando todo está tranquilito, cuando todo está bien, cuando todo está bajo las condiciones óptimas. Y son aquellas que son normalmente más consensuadas. Pero también habrá momentos que inevitablemente tomemos condiciones en territorio de incertidumbre. Lo que les decía en la conexión pasada, traten en la medida posible de tomar el menor número de decisiones eufóricos o deprimidos, o con demasiada prisa si esta realmente no requiere la prisa. Cuando tenemos demasiada prisa por tomar una acción, o nos fuerzan a tomar una acción con tanta prisa, pues podemos tomar decisiones con pocos elementos. Entonces es algo que tenemos que estar volteando a ver. Cuando es demasiado el riesgo, es cuando también nos ponen a prueba toda nuestra experiencia previa.
¿Cuántos de nosotros en terrenos de riesgo hemos tomado decisiones equivocadas que son muy básicas para nosotros? ¿Sí? Pero a lo mejor sentiste algún riesgo y a lo mejor algo no funcionó en ese momento y ya depende del grado de seguridad con la que nos manejemos, son las buenas o las malas decisiones que tenemos. Y están las otras, pero no menos importantes, las del día a día, rutinarias, unas, y otras operativas, que son las de impacto inmediato. Todos nosotros podemos ya definirnos en cierta medida expertos en tomar decisiones individuales, pero habremos algunos otros que tenemos que ir fortaleciendo cada vez más las decisiones gerenciales o estratégicas, porque a medida de que vayamos mejorando esa habilidad, podemos ejercer un mejor liderazgo. ¿Bien? Entonces, para vida de poder ayudar en ese camino de mejorar su liderazgo en la toma de decisiones gerenciales, les comparto las siguientes dos láminas que tienen que ver para que les ayuden en lo que es la última actividad del día. Son tres láminas, perdón. Una es la del modelo de racionalidad limitada. Este presenta un diagrama de flujo del paso a paso para identificar de manera racional una toma de decisiones, ¿sí? Me ayudan, ¿quién se anima a pensar cuál es el primero de los pasos? Identificar. Eso, identificar el problema como tal. El problema, definición de la meta. Exacto. Primero, ¿cuál es el problema, no? O cuál es quitemos la palabra problema o empecemos a detectar cuál es la decisión que hay que tomar o cuál es la raíz de la decisión que hay que tomar. Entonces, normalmente es la problemática, el caso de estudio, bien puede ser, pues, desde la elección de qué helado o qué vas a comer el día de hoy, hasta a lo mejor decisiones en donde impacten en la sociedad completa, ¿no? Por ejemplo, un presidente está teniendo que tomar todo el tiempo decisiones que impactan en la mayoría del país o de los países que dirige. Muy bien. El segundo, vamos, Antonio, a ver, ¿cuál es el segundo entonces? Pues viene siendo establecimiento de un nivel mínimo, ¿no? Exactamente. Vamos a unas flechitas. Van identificando el diagrama de flujo, ¿verdad? Establecer un mínimo de aceptabilidad para todas las alternativas, en donde ya vamos viendo o vamos identificando opción A, opción B, opción C, opción D, opción E, opción F. Y aquí es en donde podemos establecer cualquiera de criterios para las tomas de decisiones. No sé, poder establecer a lo mejor un FODA o a lo mejor establecer alguno de ver ventajas y desventajas de cada opción, o tal vez hacer una matriz de ponderación para ver cuál de esas alternativas tiene el mejor puntaje, etcétera, etcétera. Y vas viendo ahí opciones, opciones, opciones y opciones. A partir de eso sigue el tercer punto. ¿Sí? ¿Cuál es el tercer punto, Manolo? La identificación de una alternativa factible. Perfecto. Aquí, en ese momento, ya confiere una elección. Chicos, y te pregunto a ti, Manolo, ¿te ha pasado que has ido a un restaurante o has ido a alguna de esos, cualquier negocio, que tiene un menú de miles de opciones? Sí. Cartas Sí, grandísimas. ¿Y qué te pasa tiene, cuando sus... Que tienen de varias cosas, ¿verdad? De que tienen de varias cosas y que ves y hojas y hojas y hojas. ¿No te No has sabes, visto? no sabes ni qué, no sabes ni qué pedir. Exactamente. La raíz del problema muchas veces de la indecisión es que tienes demasiadas opciones. Entonces, una manera de poder solventar ese problema es disminuir tus opciones. En donde dices, mira, estoy entre este y este. Y ya después los comparas, ¿no? Pero qué bueno que dices, no, o sea, voy a identificar cuál de estos parece ser el mejor. Pero si tienen broncas con eso, lo mejor que pueden hacer es ir eligiendo cuál sí, cuál no, para irlos descartando.
Al cerebro humano se le complica tomar una decisión buena cuando tiene 35 opciones diferentes. Pero no se le complica al cerebro humano tomar una decisión buena cuando tiene 4 opciones diferentes. Entonces, mi recomendación siempre es acota tus posibilidades. No Ahí a como, dejar... ¿Mande? ahí como que vamos eliminando ciertas opciones, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor tenemos ganas de pollo, tenemos ganas de res, tenemos ganas de otra cosa. Exacto. Exacto. Y ya vas diciendo, vamos a ver, hoy se me antoja pollo y tengo estas 3 opciones de pollo. Entonces, pollo, 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 ¿no? Ya ahí ya tienes 3 o 4 y vas viendo cuál sigue. Es en donde empiezas a ver la alternativa. Me encantó, exacto. ¿Sí? O incluso hasta en los exámenes, ¿no? En donde tenemos opción A hasta el F, 6, 7 opciones y dices, valiendo Wilson. Pero ya vas quitando las que no crees y te vas dejando 2, 3 para tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, ahí es en donde vas tomando una decisión. Después de eso, te vas haciendo la evaluación de cuál es, de la evaluación de que si esa opción puede ser. Y si después de esa evaluación no es aceptable, buscas una nueva alternativa. Si es aceptable, órale, lo pones a implementar. Y después de eso, ves con qué facilidad se identificó, o sea, qué tan bien funcionó lo que dijiste que ibas a hacer. Si funcionó, utilícese en caso de nuevo problema parecido a este, ¿no? Si no funcionó, regresamos a identificar el problema. ¿Qué vamos deduciendo de aquí? Primero, identifica tu problema. Y diría un ex maestro mío, un problema bien identificado es un problema casi resuelto. Si no identificas bien el problema, tienes que tardar haciendo este proceso una y otra vez, muchas veces. Entonces, tárdense el tiempo que necesiten, dependiendo del grado de problema que sea, para determinar realmente cuál es el problema. Para evitar estar repitiendo y repitiendo y repitiendo tantas veces. ¿Bien? Entonces, identificar el problema es súper vital. Y luego, acotar las decisiones a unas cuantas para poderlo hacer. Otro que ayuda mucho en esto es que se llama favorito implícito. ¿Sí? En este caso, esta imagen que alcanzan a ver empieza también desde la izquierda. No sé si se alcanza a ver un poquito borroso, pero dice, oye, ¿en qué universidad se quiere inscribir? Y esta persona, pues bueno, estaba entre varias universidades, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer en el favorito implícito? Puso una que cree que es la mejor, el de entre todas eligió una que es la mejor, pero no tomó la decisión luego con el puro corazón y ya, sino que empezó a eliminar o a hacer eliminaciones de las otras como tal, de tal suerte de que vaya desmenuzando o vaya viendo cuál es o cuál va quedando, si va quedando la que pensó al inicio o si después del análisis que ya va haciendo de las otras, va quedando la otra como tal. Ejemplo, imaginémonos que vamos con alguno de ustedes. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién dice yo? Yo muestro. Eso. Horacio. Bien, imaginémonos que tienes que decidir entre 6 helados como tal. Una decisión bien fácil, ¿eh? 6 helados como tal. Chocolate, vainilla, limón, uva, podría ser Nante y cacahuate. ¿Vale? Ok. Sí. De esas, elige simplemente una. Ok. ¿La digo o...? Dila para que ya... Ah, chocolate. Chocolate. Y bueno, él puso ya en el finalista chocolate. Entonces no hizo mucho análisis. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un análisis más profundo. Resulta ser que ves análisis entre vainilla y limón y ya vas viendo, pues que la de vainilla tiene esto, limón tiene esto otro, ta. Imaginémonos que tienes que deducir entre vainilla y limón. ¿Cuál prefieres? Vainilla. Vainilla. Entre uva, nanza y cacahuate, ¿cuál prefieres?
Cacahuate. Cacahuate. Entonces, entre vainilla y cacahuate, ¿cuál prefieres? Vainilla. Vainilla. Entonces, ahora ya tiene de finalistas vainilla y chocolate. Y ahora sí, el análisis profundo que hará es cuál de estos le va a convenir más, vainilla o chocolate. Imaginémonos que puede tener datos en internet, datos en libros y datos de estos, y ya no tiene que averiguar de los 6, 7, 10, 30, sino que averigua a más profundidad de los finalistas como tal. ¿Sí? Y es una manera de irte quitando lo que no querías elegir. ¿Sí? Imaginémonos que lo más probable es que va a elegir chocolate, ¿no? Lo más probable. Pero en una de esas, y gana vainilla. Y es el favorito implícito. Es decir, en donde tú vas descartando, haciendo finalistas, vamos haciendo esto, para al final quedarte con pocas opciones y esas pocas opciones analizarlas a profundidad. Por ejemplo, les puede ayudar mucho, por ejemplo, a esto en una compra de una casa, en una compra de un carro, en algunas de ese tipo de decisiones puede tomar con favorito implícito. Porque a veces, por ejemplo, cuando quieres elegir una casa, tienes entre 35 casas diferentes y te puedes perder entre tantas, ¿no? Pero si vas haciendo, mira, la que más me gustó de 65 es esta, pero vamos generando como estos finalistas para que me queden 2 o 3 y de esas 2 o 3, ahí sí, a profundidad nos vamos. ¿Sí? Y puede ayudarte en la toma de decisiones. ¿Sí, Antonio? Profe, Sí, sí, sí. Profe, profe, me incorporo ahorita en 5 minutos, ¿no? Ok, ya casi, bueno, pero ya casi. ¿Ansa? yo siento que es cuestión de ir como que viendo como las necesidades, porque por ejemplo, yo cuando estuve buscando universidad hice eso, entonces estuve buscando varias universidades, pero yo tenía definido que mi rango de precio, que como que el mapa curricular que tuvieran Sí. y el día que se podía tomar las clases. Entonces, esas eran mis como 3 variables y de ahí yo iba checando, esta sí cumple, pero le falta esto, entonces esta no. Y esta universidad le falta esto, pero puede que sí alcance. Y ya al final, pues ya decidí en cuál me quedaba. ¿De entre cuántas fuiste eliminando y cuántas te quedaron? Fueron 2, 3, 4, fueron 5 universidades. 5. ¿Y te quedaron finalistas? El ITEP y el ICEP. Okay. Y te quedaron 2. Te fijas, eliminaste 3 con tus variables, con tu matriz. Ajá. Eso justamente es lo que hiciste. Hiciste un favorito implícito. Sí. Ok. Entonces, muy bien, Ansa. A veces no, a veces hacemos las cosas nada más falta ponerle nombre, ¿no? A eso. Matriz de priorización. Hiciste. Y tomaste decisión, modelo implícito con matriz de priorización. ¿Mande? Se llama matriz de priorización lo que hiciste. Sí. Perfectísimo. Muy bien. Y este último sirve para desmenuzar problemas cuando quieres ver la causa raíz. Está muy interesante porque te permite llegar a dimensiones que a veces no vienen en los textos, no vienen en algo por el estilo. El modelo de Kremlin entregó es una matriz de 16 preguntas, ¿sí? En donde vas identificando qué es, qué no es, la diferencia de lo que es, de lo que no es, y la causa del problema. O sea, es ir respondiendo como tablita estas 16 preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el problema? ¿Qué no es el problema? Déjenme, me quito de pantalla completa para que vean mi cursor. Muy bien. ¿Se ve mi cursor? Sí. Mi mouse. Bien. Entonces, la matriz es ¿qué es el problema? ¿Qué no es el problema? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es y lo que no es el problema? ¿Cuál es la causa de esta distinción? ¿Dónde es el problema? ¿Dónde no es el problema? ¿Cuál es la diferencia de lo que es, de lo que no es el problema? ¿Y cuál es su causa?
Y así vas, y se los juro que se va haciendo como detective. Vas poniendo como una mapa, vas poniéndote como un mapa de un problema y puedes ir detectando poco a poco las problemáticas que existen, ¿sí? Ejemplo, llega a haber a veces problemáticas en donde, no sé, resulta de ser, o tengo un caso de que había 4 camiones que iban a 4 rutas diferentes y casualmente un chofer era el que gastaba muchísimo más en gasolina, ¿sí? Entonces ya vas preguntándote, ¿qué es el problema? Uno de los choferes gasta muchísimo más en gasolina. ¿Qué no es el problema? Ahorita los otros choferes no están gastando mucha gasolina. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es y lo que no es? Pues el factor gasolina. ¿Será el transporte? ¿Será la distancia? ¿Será el camión? ¿Qué será, no? ¿Y cuál es la posible causa? Pues vamos poniendo ahí, ¿no? Pues posiblemente el chofer gasta mucho, posiblemente la distancia es más larga, posiblemente necesitamos mantenimiento de acá, etcétera, etcétera. ¿Dónde es el problema? Ya vamos pensando, oh, bueno, es que el chofer es de la ruta tal. ¿Dónde no es el problema? En las otras rutas que tenemos detectadas. ¿Cuál es la diferencia entre las rutas que tenemos detectadas como problema con las que no son las de la ruta del problema? Ah, no, pues fíjate que en la ruta del problema a lo mejor tiene de diferencia que es un tramo sinuoso y de curvas y de... ok. ¿Cuál es la posible causa? Ah, bueno, entonces a lo mejor está gastando más gasolina porque tiene que ir más lento por las curvas, no sé. ¿Ok? ¿Cuándo ocurrió el problema? Pues ocurrió en noviembre. ¿Cuándo no ocurre el problema? Pues ya me di cuenta que este problema, aunque haya sido la misma ruta, no apareció en julio, no apareció en junio. Caray, ¿cuál fue la diferencia? Y ya volteas a ver, ay no, pues resulta ser que en julio y en junio estaba otro chofer. Entonces, ¿cuál es la posible causa del problema? Tal vez este chofer en esa ruta utiliza el camión de una manera diferente que hace que gaste más gasolina. Y así vas, si se van fijando, vas resolviendo el problema. Y se me hace muy padre porque incluso en diferentes textos puedes abordar de maneras muy integrales y de maneras poco, o sea, digamos que te puedes salir de casi del texto para ir empezando a intuir cuáles son las problemáticas. Y justo la última actividad del día de hoy es que puedas utilizar un modelo de toma de decisiones para resolver el caso práctico que les voy a mandar en un PDF. Es decir, ya bien sea utilizar el modelo de racionalidad limitada para darle salida a ese problema que les voy a mandar, o el de Kepner-Tregoe, ¿sí? Cualquiera de los dos está bien para el caso. Si es el de Kepner-Tregoe, vas haciendo preguntas y no necesariamente la respuesta tiene que estar en el texto. Puedes inferirla de lo que dice el texto. Y van a ver cómo se va volviendo la resolución de problemas, incluso los escolares, de una dimensión diferente. Muy bien. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? ¿Por ahí? Ninguna, profe. Perfecto. Yo sí, maestro. ¿Sí, Karina? Si me vuelve a explicar la actividad, por favor. Con todo gusto. Les voy a mandar un archivo de PDF que es un caso práctico. Y de ese caso práctico, dice, hay unas preguntas que y luego te dice en la segunda hoja, elabora una de toma de decisiones con estos pasos. No le hagan caso a esa pregunta. Lo que van a elegir es, o ya bien sea el primer método que estuvimos platicando, lo comparto, ya bien sea el primer método que es el de racionalidad limitada, o ya bien sea el de Kepner-Tregoe, pero empiecen si es por ejemplo de racionalidad limitada, vas a empezar identificación del problema, y lees el texto PDF y ya, mira, este es el problema. Ver las variables y ya vas poniendo diferentes alternativas. No todas las respuestas las vas a encontrar en el texto. Y de hecho, lo mejor sería es que no las encontraras en el mismo texto, sino que empezáramos a inferir lo que no dice el texto. ¿Sí? ¿Y lo que no dice el texto lo vamos a inventar o cómo va a ser? No es que sea inventado, por ejemplo. Imagínate que me ha pasado que he visto textos
No, pues que resulta de ser que Juanito vio que había bajas ventas, y te va contando toda la historia de por qué iban bajas ventas, y después te dicen, oye, ¿por qué hubo bajas ventas? Y ya pues, te dicen te piensas que es lo del texto, lo que dice justamente ahí. Pero muchas veces cuando lo vas leyendo te vas dando cuenta que hay algo que no te está tomando en cuenta Juanito del texto. Ah, ok. Y yo quiero que Ujú. se puedan tener la libertad de salirse un poquito de la caja, que incluso la respuesta no sea alguna pregunta. Creo que nos falta averiguar un poco de esto y de esto otro del problema. ¿Sí? Ah, bien. Ujú. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Por qué? Porque en realidad la vida no es como problemas acartonados, ¿no? A veces tienes que salirte de la circunstancia y ver más allá, Ujú. ¿sí? Y va Está por bien. ahí. Si no es Sí. es el de Kepler Güey. Dices, ok, y me empiezo a hacer preguntas y dices, ok, vamos deduciendo. Ujú. Bueno, no sé si ayudó, Karina. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Alguna duda, ansiedad, comentario, sugerencia? Bueno, dejo de grabar.